¿Usa micro? Yo tengo la voz media. Hola, hola. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bueno, seguimos con el curso que armamos con el profe Manuel, de fármaco, de acompañamiento para defensa. Que nada, la idea a partir de ahora es seguir con esta modalidad. La semana pasada vieron que por el paro y todo preferimos hacerla virtual. La idea de acá en adelante es poder hacerlas de modalidad presencial, por la dinámica, porque es diferente y creo que incluso lo van a aprovechar mucho más, pero bueno, eh, la idea también, hablamos con el profe, era poder grabarlas para que queden, por si necesitaban ver más adelante, así que vamos a intentar hacerlo siempre que esto pueda, digamos, el internet de la facu, los micrófonos, que depende no solamente de nosotros. Pero bueno, de acá en adelante, por lo menos para que lo sepan. Y no sé si vieron que lo mandamos al grupo, que también Emanuel iba a estar dando un par de consultas previas a estas clases, en el tiempo muerto. No creo que era de 3 a 4, ¿no? Sí, en realidad es de 2 a 4. Yo le puse de 2 a 3 porque tenía una reunión que me lo suspendieron. Es más, les cuento. ¿No vino al hijo García Herrera? No, jamás. No, está de licencia. Claro, Yo como estaba el pedo, me fui a ver una la tutoría de él porque estaba el pedo. O sea, y iba a aprovechar. sí, sí, que hacía. Sí, no sé para qué estoy usando el micro, pero bueno, nada, para que lo aprovechen y sepan que está disponible. Así que bueno, de vuelta además, te agradecemos por esto y ustedes y cualquier duda. La idea era poder seguir haciendo algunos cursos o clases de algunos temas que estén medio flojos, así que siempre que tengan alguna de estas como dudas o algún contenido que quede medio flojo en el cursado y creen que tiene que estar mejor dado y que en el momento sirve como parche poder hacer un curso, alguna clase de repaso, nada, acuérdense que siempre estamos para poder discutirlo. Así que bueno, eso, gracias Emma y nada, nos vemos. Cualquier cosa, pedimos un llamado. Dale, dale, dale. Gracias. No, no, cierro acá. Dale. Bueno, igual dejamos el micrófono acá y se escucha un poquito mejor. No voy a usar el micrófono. La idea, que ya la contaron ellos, la idea de dar este curso es más o menos lo que yo hago particular, pero hacerlo para ustedes de manera gratuita, con sus diferencias. Porque una clase presencial es diferente a una clase virtual. ¿Sí? Siempre es diferente. Por más que uno no quiera, en contenido no, pero en otras circunstancias sí. No necesariamente en contenido, porque el contenido es el mismo. Pero sí, cómo se da, o qué cosa. A ver, cuando yo doy en particular lo hago online, y por ahí tengo un límite de tiempo. Entonces uno prioriza un poco más. ¿Sí? Pero el contenido se da. El contenido se va a dar. Bueno, hoy vamos a dar a AINE, no es AINES, es AINE, ¿sí? Antiinflamatorios no esteroides. El tema farmacovigilancia, yo ya vi las preguntas, así que yo le voy a decir el que tiene que hacer hincapié. O sea, preguntan, ¿qué es una reacción adversa? Un efecto secundario. Preguntan tipos de reacción adversa. O sea, vieron que está tipo A, B, C, D, y bueno, estudien eso. Creo que con eso van a ir. Eso es lo que vi en las preguntas. ¿Sí? ¿Qué cosa? O sea, en las definiciones de qué es una reacción adversa, lo que es un efecto secundario, digamos, y en el tipo A, B, C, D. ¿Sí? Bueno,
Hoy pasó la gente de Sinapsis, no quiero hacer política yo, pero ahí es como se llama inevitable, comentando que era la copia más barata. Claro, si me la subvenciona el rectorado, obvio que va a ser más barata la copia. Bueno, era algo que tenía que decir. O sea, si me pagan una parte, además los empleados son todos pagos, o sea, obviamente, las copias van a ser más baratas. O si me dan una subvención del Estado, que en este caso es lo mismo, porque es del Estado. Bueno, antiinflamatorios no esteroides. Antes de arrancar, este curso va a seguir siempre y cuando ustedes sigan viniendo. Si no, se suspende. ¿Sí? Antiinflamatorios no esteroides, AINE. Como les dije anteriormente, no es AINES. De hecho, esto siempre me gusta decirlo, la S viene de su sigla en inglés. De ahí que quiere decir esteroides. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si tuviésemos que traducir realmente las siglas en inglés al castellano sería DAINE, drogas antiinflamatorias no esteroides. Y la S no aparece. Si lo tenemos que, digamos, decir literal. Bien. Obviamente yo les voy a contar algunas cosas que nadie se las va a tomar, pero como van a ser médicos, las tienen que saber. Más allá de que no se las vayan a tomar. Mecanismo de acción. ¿Qué hacen los AINE? Los AINE lo que hacen es inhibir o limitar o bloquear la síntesis de prostaglandinas y tromboxano. ¿Cómo lo hacen? Inhibiendo o uniéndose con distinta potencia y distinta selectividad a las distintas isoformas de la ciclooxigenasa. ¿Sí? Depende del AINE. Hay muchas clasificaciones, no hay muchas, 3-4 clasificaciones. Una clasificación que es importante es el tipo de unión. ¿Por qué es importante el tipo de unión? Porque esto va a determinar alguna indicación terapéutica o algún efecto adverso. O algún efecto adverso. Ya se lo voy a contar. La aspirina inhibe irreversible las distintas isoformas de la ciclooxigenasa. Es importante porque aspirina es el ácido acetilsalicílico. Decir ácido acetilsalicílico es lo mismo que decir aspirina. ¿Sí? Más allá que es el nombre comercial de Bayer. ¿Por qué tiene implicancias la unión irreversible? Porque ustedes saben que la plaqueta carece de núcleo y solo expresa COX-1. Entonces, si nosotros inhibimos irreversiblemente la ciclooxigenasa 1 de la plaqueta no va a poder agregarse durante toda su vida plaquetaria, que es aproximadamente una semana. Entonces, para que se sintetice, para que la plaqueta vuelva a funcionar, se tiene que sintetizar una nueva plaqueta. Y eso es importante porque, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, es el único AINE que sirve para la prevención de fenómenos trombóticos. Para la prevención secundaria, ¿ustedes saben lo que es la prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria? Bueno, prevención primaria, una vacuna, dieta, no tenemos nada. Pero ejercicio, estilo de vida, bueno. Prevención secundaria, y bueno, por ejemplo, me diagnosticaron hipertensión. Recién soy hipertenso, abandono la sal, hago ejercicio, ¿sí? Bueno, la aspirina se utiliza solamente en la prevención secundaria. Y ya les voy a explicar por qué, o les voy a contar por qué solamente se utiliza en la prevención secundaria. El resto produce antiagregación plaquetaria, sí, pero más limitada y con algunas características que ya vamos a ver que no protege. No se utilizan como cardioprotectores. Ya se los cuento, ya se los muestro. O sea que esta clasificación tiene algún sentido. Esta es la vía del ácido araquidónico, simplemente para explicar un poco cómo es la vía. La clase que viene vamos a ver corticoides, que es el otro tema que entra en el primer parcial. ¿Sí? Después no sé cómo va a ser con los otros temas, porque metieron... por ejemplo, hay un taller que es generalidad de antibióticos y betalactámicos. No se puede dar una clase.
En el otro taller es el resto de antibióticos. O sea, todos. No se puede ver en una clase. Bueno, así lo hicieron. Bueno, ustedes saben que la fosfolipasa 2, a partir del ácido araquidónico, libera, perdón, a partir de los fosfolípidos de membrana, libera ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico tiene dos vías de degradación. Una es la vía de la ciclooxigenasa, que forma las prostaglandinas y el tromboxano, y otra es la vía de la lipoxigenasa, que forma los leucotrienos. ¿Sí? Hay distintas formas de alterar esta vía. ¿Sí? La vía del ácido araquidónico, que se llama, que se conoce comúnmente como la vía del ácido araquidónico. Obviamente, los AINE lo que hacen es inhibir las distintas isoformas de la ciclooxigenasa con distinta selectividad y distinta potencia. ¿Sí? Entonces, inhibe la formación de prostaglandinas y tromboxano. El sileutón es como la aspirina, pero de a la vuelta. O sea, de enfrente. Hace lo mismo, pero de la otra vía. O sea, inhibe la lipoxigenasa. Este es un fármaco que se utiliza para el asma. Yo lo pongo porque me gusta, digamos, ya que tengo una vía, me gusta ver las distintas posibilidades y que integren un poco. No nadie le va a tomar, digamos, sileutón, que ya casi ni se utiliza. Y lo que viene a continuación tampoco. Otra forma de alterar esa vía es inhibir los receptores del leucotrieno, que para eso se utilizan los antagonistas del receptor del leucotrieno, como el Zafil y Montelukast, que se utilizan para la alergia, para alguna vasculitis, para el asma. Bueno, lo puse porque ustedes saben que yo doy, digamos, para todo. Bien, y esto viene de la próxima clase. Esto sería de la próxima clase. Ustedes tienen que los corticoides, y están adelanto para explicar eso, los corticoides inhiben los corticoides lo que hacen es aumentar la transcripción o inhibir transcripción de genes. O sea, es como hablar de un inductor o un inhibidor enzimático, que ustedes lo vieron en Injuria. Hacen lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que estos aumentan la transmisión de ciertos genes, entonces empiezan a sintetizarse más esa sustancia que deriva de esos genes, o la inhiben. Uno de los genes que aumenta la transcripción es la de la lipocortina. Y la lipocortina inhibe la fosfolipasa 2. Entonces, inhibe toda la vía. ¿Sí? Bien. Esto se los cuento a partir de que ustedes seguramente fueron a alguna guardia con dolor y le dan, por ejemplo, diclofenac más dexametasona. Es una aberración. Es una aberración médica. O sea, está mal. No sé si entienden que está mal. Está mal. Lo que está mal, está mal. Bueno, no me voy a poner a discutir nada por el estilo, a hablar sobre el tema, tengo un montón de cosas para decir, pero está mal. Ustedes seguramente conocen las dos ciclooxigenasas, ¿cierto? ¿Alguien leyó el tema? ¿Alguien sabe que existen las ciclooxigenasas? A ver, levanta la mano quién sabía que existen dos tipos de ciclooxigenasas. Bueno, hay dos ciclooxigenasas. Yo les dije que les iba a decir algo para que les sirva para que rindan y otro porque es información y la tienen que ver. Y yo les voy a decir, esto ni lo digan porque no lo saben. Los docentes no lo saben. Les voy a contar rápidamente. Yo cuando entré a la cátedra, bueno, hice un recorrido de un momento para el otro, como ya tenía 1 año, 2 años, me pasé de categoría como ayudante y empecé a dar clases de formación para ayudantes de cátedra de farmacología. Y el primer tema que di, no importa, el primer año di un tema, pero engañado, y después me dijeron, no, da otro tema, ¿qué tema querés? Y yo estaba entre los hipertensivos, que son los temas que más conozco de AINE. Y dije, doy AINE. Y durante 15 años di AINE. Todos los años daba AINE. Entonces, durante todos esos 15 años, primero yo tenía información que no tienen. Y durante todos esos 15 años fui recolectando información.
Entonces yo le digo, esto es lo que saben los docentes y esto es lo que existe. Hay dos tipos de ciclooxigenasa. La COX-1, que es constitutiva, se encuentra en todos los órganos y es la responsable de los efectos basales de los prostanoides. O sea, del tromboxano, del leucotrieno, que ahora ya les voy a mostrar. La ciclooxigenasa 2 es inducible. O sea, ¿cuándo se sintetiza? La sintetizan las células. ¿Cuándo se sintetiza? Se sintetiza cuando hay un pirógeno exógeno, un pirógeno endógeno, cuando hay fiebre, cuando hay dolor, ahí se sintetiza. Entonces también se estimula, bueno, ya la pasé, la fosfolipasa 2. Entonces se forma más ácido araquidónico. Todo ese ácido araquidónico que está ahora 3 veces más aumentado, por poner un número, ¿se va a dónde? Porque sale para de la LOX, de la COX-1 y la COX-2. Pero la COX-2 ahora está en mayor cantidad. Entonces va a agarrar todo eso que está de más y, porque o sea, sí, es muy sencillo. Vos metés a tu casa a 5 personas, tenés que tener lugar para tener 5 personas. O sea, por eso, si vas a sintetizar más ácido araquidónico, tenés que tener más enzimas que la de grano. Por eso. Entonces, por eso. Aumenta el ácido araquidónico y aumentan las enzimas degradadoras, que son la COX-2. Bueno, la COX-2 es constitutiva en el cerebro y en el riñón, y ya les voy a contar por qué. Si quieren el PowerPoint, después se los paso, ¿no? O sea, ni siquiera hacen que les saque foto. O sea, después me escriben, se los paso, no tengo historia. Bueno, después les voy a explicar por qué la naturaleza es sabia. Por algo la ciclooxigenasa 2 es constitutiva en el cerebro y en el riñón. Y después se lo voy a intentar, si me acuerdo, se los cuento. Esto no lo saben. A partir de ahora, esto no lo saben. Existe una ciclooxigenasa 3. Es más, existen ciclooxigenasas parciales, que todavía no se conoce mucho el efecto. La ciclooxigenasa 3 es constitutiva y se encuentra en el sistema nervioso central. Se encuentra en el cerebro, en el cerebelo, en la microglia, en el hipocampo, en la médula espinal, bueno, es ubicua. Y acá viene una cuestión. Cuando yo hice todo primero, cuando yo estudiaba, se decía que el paracetamol y la dipirona no eran, o sea, se sabe que el paracetamol y la dipirona no son antiinflamatorios. Eso es así. Es más, ya no son más AINE. No están más dentro de los AINE. Pero no se sabía por qué. Y se estipulaba, o sea, había hipótesis sobre por qué dipirona y paracetamol no eran antiinflamatorios y eran analgésicos y antipiréticos. O sea, disminuir el dolor y la fiebre. Una de esas hipótesis era que en presencia de peróxidos y radicales libres, paracetamol fundamentalmente es el más estudiado, se desnaturaliza, deja de funcionar. Eso es verdad. Y la otra de las cosas que se decían es que, como paracetamol se une poco a proteínas plasmáticas, no llega al foco inflamatorio. También es verdad que es uno de los AINE que es el AINE que menos se une a proteínas plasmáticas. Esa también es una realidad. Se siguió investigando y se descubre la COX-3. Y a partir del descubrimiento de la ciclooxigenasa 3, se descubrió el mecanismo de acción del paracetamol y la dipirona. Y se entendió cómo se produce la fiebre. Porque antes no se sabía exactamente cómo se producía la fiebre. Sí se sabía que las prostaglandinas actuaban en el centro hipotalámico, bueno, sí, pero hay otras cositas más que no se sabían. La cuestión es, la ciclooxigenasa 3 es la que produce la fiebre. Las prostaglandinas derivadas de la ciclooxigenasa 3 y 2 que están en el sistema nervioso central son las que producen la fiebre, la elevación de la temperatura corporal. Y están relacionadas con el dolor central. Lo que se sabe hoy en día, yo los PowerPoint los fui modificando año a año. O sea, yo, por ejemplo, hubiese puesto un cuadrito, que lo tengo, obviamente, donde le mostraba a qué dosis cada AINE inhibe la ciclooxigenasa. Y a las dosis que se utilizan actualmente, paracetamol y dipirona solo inhiben la COX-3. No inhiben ni la 1 ni la 2. El resto inhiben las 3.
Entonces, por eso son analgésicos centrales débiles y antipiréticos. No son antiinflamatorios, porque la inflamación surge de la prostaglandina de la COX-2 fundamentalmente y de la COX-1. Y, bueno, no les voy a poner, no tengo este cuadrito y no sé lo que dice el traído tampoco. Es por eso, porque solo se unen a la COX-3. Es más, ¿quieren que les cuente algo? No son más aire. No son más considerados aire. Forman parte de un grupo que se llama analgésicos no esteroides, no opioides. Que están esos dos, pobrecitos, tan solitos. De todas maneras, para hacer un poco de justicia, ¿qué es un AINE? Básicamente. O sea, inhibe la cicloxigenasa, bueno, inhibe una, por lo menos. O sea que ya entraría. Y después son derivados de ácidos. O sea que uno es derivado del paraminofenol y el otro del ácido propiónico. ¿Puedes repetir lo que quieran el paracetamol? ¿Qué cosa? ¿Puedes repetir qué eran el paracetamol? ¿El grupo? Sí. Se llaman analgésicos con esteroides no opioides. Igual, es solamente una nomenclatura. Si ustedes buscan AINE en el libro, va a aparecer, va a buscar paracetamol en el libro, va a aparecer en el capítulo de AINE. ¿Saben cómo se llama el capítulo de Goodman? ¿Alguna vez vieron un Goodman? Bueno, se llaman antiinflamatorios no esteroides y medicamentos antigotosos. Metieron todos juntos. O sea, ahora les cuento por qué metieron los antigotosos. Sí. Lo del dolor no se sabe. Ahora te cuento lo de la fiebre. No, no se sintetiza, es constitutiva. Está en el sistema nervioso central. Y está relacionado con la fiebre y el dolor. Dolor central. Del dolor no se sabe. A la fiebre te lo cuento. ¿Saben lo que se llama dolor del miembro fantasma? O sea, que te duele un miembro que no tenés. ¿Por qué? Porque se produce ahí en el músculo de Penfield. Bueno, hay cosas que no se saben. Bueno, ¿cómo saben el dolor del miembro fantasma? Sí, bueno. Bueno, ¿y está relacionado con las prostaglandinas de ahí? No, sí no hay prostaglandinas, no hay miembro. Entonces, ahí se entiende que es analgésico central. No se sabe. Bueno, a ver. ¿Qué es bien el dolor central? ¿Cómo? ¿Qué es bien el dolor central? No se sabe. O sea, se sabe que hay prostaglandinas que están relacionadas con el dolor en el central. ¿Vos sabés mucho del dolor? ¿Qué tipos de dolores conocés? Eso en el abdomen, está bien. Bueno, neuropático. ¿Qué es el neuropático? ¿Qué quiere decir neuropático? Idiopático. Neuropático. Idiopático que no tiene causa. No, es de las vías del dolor. Duele alguna parte de la vía del dolor está lesionada. Ese es el dolor neuropático. Y después tenemos el dolor nociceptivo. ¿Sí? El dolor que responde a los estímulos del receptor. Esas son las dos grandes clasificaciones del dolor. ¿Sí? Y hay dolores que no se saben. Por ejemplo, ¿cómo explicar el dolor del miembro fantasma? O sea, algo está pasando en el sistema nervioso central, donde el homúnculo, donde vos tenés representado el dolor, en el área del dolor, evidentemente sigue funcionando. Y hay prostaglandinas que están estimulando esa área. Te explico lo que sé. O sea, si vos me preguntás exactamente cómo es, no lo sé. ¿Sí? Pero hay dolor que se produce a nivel central. Bien. Otra clasificación, inhibidores no selectivos, la mayoría. Dipirona y paracetamol no son selectivos. Pobrecitos, los dos pobrecitos, no pueden inhibir la COX ni 1 ni 2, porque las dosis a las que inhiben esas COX es tóxica para el humano. Pero no es que son selectivos, porque si vos la pones en un frasco in vitro, te van a inhibir las COX. O sea que no son selectivos. Ahora bien, ¿por qué existen los inhibidores selectivos de la COX-2? Una cuestión de tamaño.
El bolsillo de la COP1 es chiquito. El bolsillo de la COP2 es más grande. Entonces, el bolsillo donde se mete el ácido arquidónico ¿sí? Hicieron moléculas más grandes que no pueden entrar al bolsillo de la COX-1 y solo pueden entrar al bolsillo de la COX-2. Entonces ahí sí son selectivos. Lo hicieron a propósito. Y los inhibidores de oxígeno nítrico, como por ejemplo el flurbiprofeno o no, diclofenac o no sirven para nada. No, en serio. No presentan ningún beneficio con respecto a los que ya estaban. ¿Están? Sí. Pero bueno, no sirven para nada. Esto es para mostrarle algunas acciones de las prostaglandinas. Fíjense. La de arriba, la prostaglandina I, que está en verde, inhibe la agregación plaquetaria. Esto va a tener importancia posteriormente cuando veamos otra cosa. ¿Sí? Acuérdense que la prostaglandina I inhibe la agregación plaquetaria. Después, por ejemplo, el efecto adverso más común de los AINE son los gastrointestinales. ¿Sí? Son el efecto adverso más frecuente. Y está relacionado con lo que hacen las prostaglandinas cuando hay secreción estimulada de ácido clorhídrico, o sea, cuando consumimos alimentos. ¿Sí? Se libera ácido clorhídrico y las prostaglandinas se encargan de tres cosas, básicamente. De secretar moco rico en bicarbonato para proteger la mucosa. Mientras se secreta ácido clorhídrico que se forma en la luz del ácido clorhídrico. La bomba de protones que después se une con el cloro. Bien. Lo que hacen también las prostaglandinas es ponerle un freno a la secreción de ácido clorhídrico. O sea, para que no sea ilimitado. Inhibe algunas bombas de protones, le pone un freno. Y la otra cosa que hace, que no está, es producir vasodilatación a la mucosa gástrica, a los vasos que irrigan la mucosa gástrica. Entonces, como que al tener mayor vasodilatación, la protege. Entonces, si nosotros inhibimos las prostaglandinas del estómago, ¿qué vamos a tener? O sea, vamos a tener dispepsia, vamos a tener anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, ulceraciones, ¿sí? Perforaciones. Es más, yo me adelanto, pero hay un OP4, que alguien la leyó el OP4. Bueno, es un abdomen agudo con un paciente que viene pálido como una hoja. Viene con una extrema palidez. Entonces, ahí da pie para hablar de lo que es la hemorragia digestiva, y una de las causas es la hemorragia digestiva y por el consumo de alimentos, que producen perforaciones. O sea, y es para hablar de shock hipovolémico, esa OP, y de abdomen agudo. Hoy vieron la clase de síndrome esculpido. ¿Sí? Bueno, me entero de todo, no sé por qué, pero me entero de todo. Bueno, en las embarazadas, ustedes todavía no cursaron obstetricia, ¿o sí? Bueno, les voy a contar y les voy a hacer una relación con el amamantamiento. Para que se libere oxitocina, la oxitocina se libera fundamentalmente por receptores de contracción, de estiramiento. Si no, no hay secreción de oxitocina. Por eso el bebé tiene que succionar. O tenés que tocar el pezón. Si no, no secretás leche. O sea, porque la prolactina produce la leche, pero después la que la eyecta, o por las fibras miofiliares, es la oxitocina. Pero vos tenés que succionar para que haya leche. Tenés que mover para que se tire la leche de la vaca. ¿O no? No la va a tirar así nomás. ¿Sí? Es más, la ventosa que se pone ya se vacía, entonces hace esto para sacar leche individualmente. Lo mismo pasa en el útero. El trabajo de parto no lo comienza la oxitocina, lo comienzan las prostaglandinas. O sea, las prostaglandinas sí tienen la posibilidad de producir contracción. De empezar la contracción, la oxitocina no. Cuando empieza la contracción se empieza a mover el miometrio y eso libera la oxitocina, que es la que produce el parto. Y el triple gradiente y se produce el parto por la contracción de la oxitocina. Pero lo que empieza es, de hecho, durante el último trimestre del embarazo aumentan muchísimo los receptores de prostaglandinas en el útero. ¿Y qué otra cosa hacen las prostaglandinas? Producen borramiento del cuello, la dilatación. Entonces, si nosotros inhibimos quien comienza, que participa también después, no son lo más importante, pero quien comienza el trabajo de parto,
si nosotros inhibimos el borramiento del cuello, mínimamente vamos a tener partos prolongados, sufrimiento fetal, más otras cosas, pero eso ya lo saben por el tratamiento. ¿Sí? Bueno, después nada más. O sea, el resto está. Simplemente le quería contar esas dos cosas, que son efectos adversos. Los corticoides también producen alteraciones gastrointestinales iguales que los AINES. ¿Por qué? Porque inhiben la fosfolipasa 2. Entonces inhiben la formación de prostaglandinas y de tromboxano y de leucotrienos. Bien, ya vieron el cuadro anterior. Hay, en realidad, es lo que encontré, pero en realidad hay prostaglandinas que son proinflamatorias, que está bien, y hasta hay otras prostaglandinas que son antiinflamatorias. Entonces, no se terminaría de explicar el efecto antiinflamatorio solo con la inhibición de la formación de prostaglandinas. Se considera que liberaría adenosina, que es un potente antiinflamatorio. Y esa sería la explicación de por qué las prostaglandinas, por qué las AINES serían antiinflamatorias, excepto dipirona y paracetamol. Efecto analgésico. Bueno, acá sirve para los dolores nociceptivos de las fibras polimodales C. O sea, el dolor que surge de los receptores. ¿Qué hacen las prostaglandinas? Disminuyen el umbral del dolor. ¿Para qué tipo de dolores sirven? Para los dolores leves, fundamentalmente. Y de estructuras, es más, si buscan la escalera del dolor de la Organización Mundial de la Salud, tiene escalera del dolor, que dice qué medicación, qué grupo farmacológico utilizar en cada tipo de dolor, leve, moderado, severo. Están en el primer escalón de la escalera. ¿Sí? Eso por un lado, para dolores leves o moderados. Y de estructuras integumentarias. ¿Qué son las estructuras integumentarias? Las que no tienen epitelio, las que no tienen tegumento. O sea, por ejemplo, sirven para los dolores dentarios, sirven para los dolores osteoarticulares, no sirven para los dolores de víscera hueca. ¿Por qué? Porque tienen tegumento. Para los dolores tipo cólico no sirven, porque en tegumento hay epitelio. Con una excepción. ¿Cuál es la excepción? El dolor menstrual. Durante la menstruación se producen prostaglandinas que producen contracciones dolorosas. Ya les dije que las prostaglandinas contraían el útero. Bueno, durante la menstruación se libera prostaglandina que producen contracciones dolorosas. Entonces, es la única excepción. Ahora les voy a explicar. ¿Cómo? No te escuché. Sí, pero no es el único. Sí, uno piensa en menstruación, piensa en ibuprofeno. No sé por qué. Bueno, porque la campaña publicitaria es muy grande y de eso se trata. Bueno, después les voy a contar cosas. Antipirético, efecto antipirético. Ahora me tienen que prestar mucha atención porque esto no lo saben. Bueno, no se los van a robar. La cátedra era un lugar lindo donde se podían charlar los avances. Ahora ya no. O las cosas que se van descubriendo, ahora ya no. Bueno, efecto antipirético. ¿Cómo se produce la fiebre? A ver, ¿alguien sabe cómo se produce la fiebre? Primero, no. Primero tiene que entrar un pirógeno exógeno, que puede ser una toxina bacteriana tranquilamente. ¿De acuerdo? Y eso produce liberación de pirógeno endógeno. Interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. Y eso estimula digamos, a la síntesis de fosfolipasa 2 o estimula la actividad de la fosfolipasa 2 para que libere ácido araquidónico y también estimula la síntesis de ciclooxigenasa 2, que era la que se sintetizaba. Entonces, las prostaglandinas derivadas de la ciclooxigenasa 1 y de la ciclooxigenasa 2 van al sistema nervioso central. Pero hay un problema, que no es muy permeable la barrera hematoencefálica a las prostaglandinas. Pasan con muchísima dificultad. Y se considera que las prostaglandinas derivadas de la periferia, de la ciclooxigenasa 1 constitutiva y de la que se sintetiza, que es la 2, no serían la suficientemente cantidad como para alterar la temperatura del centro hipotalámico de la temperatura corporal. Entonces, no tienen como objetivo el centro hipotalámico. ¿Saben cuál es el objetivo de esas prostaglandinas?
la ciclooxigenasa 3 y la 2, que están en el sistema nervioso central. Porque tiene mucha más afinidad por las prostaglandinas que el centro hipotalámico. Entonces, ahí se sintetizan tantas prostaglandinas que sí que terminan aumentando la temperatura corporal. Pero, o sea, las prostaglandinas de la periferia estimulan a la ciclooxigenasa 3 y la 2, que son constitutivas, y el sistema nervioso central, ¿se acuerdan? Y las prostaglandinas sintetizadas in situ, ahí elevan la temperatura corporal. Y por eso se descubrió el efecto del paracetamol y la dipirona. A partir de eso se descubrió cómo se generaba la fiebre. ¿Saben quién descubrió las prostaglandinas? No importa, se llama Chandler Sarkhan. Siempre me acuerdo del apellido. Efecto antiplaquetario, ya saben. O sea, vamos a tener inhibición reversible, el resto, que no sea la aspirina, y la inhibición irreversible, que va a durar durante toda la vida plaquetaria. Es más, les cuento algo. Sí. Es más, les cuento algo. Si ustedes toman aspirina, por ejemplo, para la prevención secundaria de un infarto agudo miocardio o accidente cerebrovascular, porque ya tuvieron uno, entonces se da lo que es la cardioaspirina, ¿sí? O la aspirina Prevent, que es una dosis baja de aspirina. Piensen en algo. Tienen muchas utilidades los AINE. A distintas dosis producen un efecto diferente. Por ejemplo, el efecto antiplaquetario lo produce una dosis muy baja de aspirina. Ahora, el efecto analgésico y antipirético dosis más elevadas. Mucho más elevadas, por lo menos 5 veces más. ¿Sí? Bueno, si ustedes están tomando aspirina y se van a someter a una cirugía, van a tener que suspender la aspirina una semana antes, para no alterar la coagulación, la agregación. ¿Sí? Por eso digo que tal vez la vida de la plaqueta sea de una semana. Porque si tenés que esperar una semana para que se sintetice nueva plaqueta y para que haya coagulación, agregación, tienes que tener una semana. No lo busqué, y no lo pienso buscar. Así que si alguien me quiere corregir, que me corrija. Efectos gastrointestinales, ya saben por qué, por la inhibición de las prostaglandinas, ya saben que hacen las prostaglandinas, que son gastroprotectoras, y, de nuevo, los efectos que se producen son náuseas, vómito, anorexia, diarrea, dispepsia, bueno, ulceraciones y el típico caso de la úlcera corpofúndica. Y puede producir perforaciones con hemorragia y shock hipovolémico. No hay nada más para decir los efectos gastrointestinales. Trabajo de parto, obviamente, prolongan el trabajo de parto, producen partos complicados, aumentan la incidencia de hemorragia perinatal, ya sea durante sobre todo el trabajo de parto. Y bueno, y aumenta, digamos, produce alteraciones sobre el producto de la gestación. ¿Por qué digo producto de la gestación? Porque depende en qué periodo hablemos, pues un embrión o es un feto. Hasta cuando no puede decir el feto, no, pero si en el primer trimestre no es un feto. ¿Sí? Entonces por eso digo producto de la gestación. ¿Cuál es la diferencia? A ver si alguien sabe. Entre el periodo, hay muchas diferencias, pero una diferencia entre el periodo embrionario y preembrionario con el periodo fetal. El embrionario se da antes y No sé, el embrionario se da antes y el fetal es mejor. y creo que eso todos lo sabemos. ¿Bien? ¿De desarrollo? ¿Cómo? Bueno, eso. Hay categorías del embarazo. Hay categorías del embarazo, no voy a decir más porque iba a contar algo, pero no. Me voy a limitar a hablar de lo que tengo que hablar. Eso se llama, o sea, categoría del embarazo, a todos los fármacos los dividen en distintas categorías, A, B, C, D, X. Los X están contraindicados. ¿Sí? El A no hace nada sobre el producto de la gestación, embrión o feto. El B no hace nada. El C se empieza a producir daño sobre el producto de la gestación. Daños. Pero el beneficio siempre lo supera. Y el C produce mucho daño sobre el producto de la gestación, como por ejemplo, abortos. Pero siempre hay que salvar a la madre. Entonces se prioriza la vida de la madre, se le dice a la madre que puede tener un efecto sobre el producto de la gestación grave, y muy grave. Cuando hablamos de grave estamos hablando de anencefalia, espina bífida,
mielo, meringocele, que son incompatibles con la vida. ¿Sí? Pero bueno, hay que avisarle y si hay que darlo, hay que darlo. Bueno, los AINE son casi todos categoría C durante el primer trimestre y D sobre el periodo fetal, segundo y tercer trimestre. ¿Por qué? Y ahí te lo preguntaba. Durante el periodo fetal hay intercambio gaseoso entre la madre y el feto, late el corazón. Y hay irrigación, oxigenación de los tejidos. Eso está prácticamente todo formado. ¿Sí? Porque de hecho se produce la organogénesis en el periodo embrionario y después en el periodo fetal solo aumenta el tamaño. Necesita mucha oxigenación. Bien. Ese intercambio entre la sangre materna y fetal, porque el feto no tiene oxígeno. O sea, ¿de dónde saca el oxígeno de la sangre materna? ¿Sí? Bueno, está garantizada por el ductus, que está permeable. Y ahí se produce el zoom. ¿Saben qué mantiene el ductus? Las prostaglandinas. Y si ustedes cierran el ductus, asfixian al neonato. Va, al feto, porque ahora sí es feto. ¿Es frecuente? No es frecuente. Pero si usan una aspirina, quiero ver cómo les va. Una aspirina de 500 miligramos en una embarazada en el periodo fetal, te puede pasar. Y ahí sí abortás. Ahí no hay tutía. Bueno. Función renal. Todos producen aumento de la liberación antidiurética, inhibe la liberación de renina. No creo que le pregunten esto. Igual se estuve viendo las preguntas, no van a preguntar esto. ¿Qué más? Producen retención de sodio, agua, potasio. ¿Y saben por qué es importante esto? Que produzcan retención de sodio y agua. ¿Por qué les parece importante? Para los pacientes con hipertensión, por ejemplo. O insuficiencia cardíaca. O sea, disminuyen la eficacia antihipertensiva de cualquier medicamento y pueden desencadenar o empeorar una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Sí? Sí. O sea, inhiben la liberación de renina, aumentan la reabsorción o retienen sodio, agua, potasio y también estimulan la liberación de antidiurética. Por eso también la antidiurética hace que no orine menos por lo menos. Entonces, aumenta bastante la bulimia. No sé si bastante, aumenta. Hipersensibilidad. ¿Saben? Ustedes ya están estudiando inmuno. ¿Saben? ¿Hay alguien alérgico acá? Bueno, ¿alérgico a qué? ¿A qué? Al cambio clima no son alérgicas. Polen sí. Al polvo sí. Vos tenés lo que voy a hablar ahora. O sea, presta atención. El polvo serían los ácaros. Sos alérgico a los ácaros. Los ácaros son unos bichitos muy molestos, muy... Del otro lado. Bueno. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés un pirógeno exógeno, por ejemplo, es como que veo el futuro. Bueno, yo le dije, está cerrado. Bueno, cuando vos tenés un estímulo para la estimulación de la fosfolipasa 2 se sintetiza más ácido araquidónico. ¿Estamos de acuerdo? Hay mucho más ácido araquidónico. Y si vos tenés bloqueada una vía, ¿para dónde se va todo el ácido araquidónico? Para la otra que se lo libre. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿para dónde se va? Para la vía de la LOX. Y la vía de la LOX es la que forma las prostaglandinas y son las que producen broncoconstricción, edema, o sea, todas las síntomas de la alergia. Entonces, se llama intolerancia, no es alergia, se llama intolerancia. Y básicamente es esto, porque vos inhibís una vía y queda libre la otra y se va todo para la otra vía. En vez de distribuirse, que se vayan todo más para la COX-2, se van todo para la vía de la lipoxigenasa. Por eso se usa el sileutón, perdón, se usa el zafiro y montelukast en este caso. Es para siempre, o sea, yo de chica, sí. mi mamá es jarabe. Sí, es para siempre. Sí, igual cuando... Ah, acá hay botones. Ah, no, para... Bueno.
Cuando... No, dejar de enchufar el micrófono. Cuando no era ni dinámico. Cuando vos tenés, o se te hincha, por ejemplo, a mí cuando era chiquito se me hinchaba un labio, hasta que la mitad de un labio, el labio superior. Y hasta que descubrieron, empezás a sacar productos alimenticios, hasta podés identificar cuál es. Después se me fue a mí, pero normalmente no se va. O sea, no tenés que consumirlo porque si el día de mañana lo consumís, te puedes tener un shock anafiláctico. Es una reacción alérgica tipo B. ¿Sí? O sea, no depende de la dosis. Depende de que vos tenés responder diferente a un estímulo. Por eso se llama alergia. O sea, alergia, trabajo a los distintos. Va, lugar. Sería lugar distinto o trabajo distinto. Bueno, esto lo dejé porque si no me quedaba la diapositiva en blanco. Nada, hay estudios que dicen, ustedes están estudiando del Jiménez. El Jiménez tiene, por ejemplo, en colon, tiene un cuadro de la poliposis. El Cherokee, el Canadá no sé cuánto, donde dice la incidencia y hay enfermedades que son poliposis familiares, en donde todas las herencias, todos los pacientes los operan constantemente de colon. Le sacan los pólipos, porque el pólipo después se convierte en cáncer. Tarda años, 20 años, a lo mejor en convertirse. Pero ya sabiendo la poliposis, eso sí, apenas cumplir 18 te tienen que hacer colonoscopía. Yo conocí dos casos de pacientes cuando era estudiante, dos pacientes que toda la familia iba y se internaba porque le sacaban los pólipos. Bueno, dice que la aspirina disminuye la incidencia de cáncer de la poliposis. Pero, a ver, el efecto adverso de tomar una aspirina 1 gramo todos los días no está bueno. Y después el resto ni se olviden. O sea, ya está. Acá voy a ser muy conciso, no se las van a preguntar, pero tiene interacciones medicamentosas. Litio y metotrexato tienen ventana terapéutica muy estrecha. O sea que cualquier variación de la concentración plasmática puede producir efectos tóxicos. Efectos adversos clase A, que dependen de la dosis. ¿Qué hacen los AINE? O inhiben, en realidad lo que hacen es inhibir el clearance, o inhiben el metabolismo o inhiben la excreción. Entonces, si estás tomando estos dos y no tomes AINE, o deja de tomar uno de los dos. Uno es un antineoplásico, el metotrexato, y el litio se utiliza para los que están medio loquitos. Es un estabilizador del talante, del ánimo. ¿Sí? Adivinen quién tomaba litio. ¿Quién toma litio? No tomaba. El ex profesor titular Balón. ¿En serio? No es un chiste, tomaba litio. O toma. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, alcohol. Ustedes ya saben algo del alcohol. ¿O no? Por lo menos en la práctica. Eso sí no les va. Eso, práctica tiene un montón. Teoría no sé. Producen gastritis, producen irritación gástrica. Bueno, los AINE también, los corticoides ya les dije que también. Estos son antihipertensivos. Bueno, también disminuyen la eficacia antihipertensiva de estos fármacos. Les voy a contar porque lo van a ver, y los vamos a ver nosotros. Los IECA son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. La enzima convertidora, y esto yo siempre lo cuento y no dan ni bolas. La enzima convertidora de angiotensina tiene 3 sustratos mínimamente. Uno es la angiotensina 1, que la convierte en angiotensina 2. Otro es el 5-lisil, prolil, aspartil, no sé cuánto, algo que no se sabe qué carajo es. Pero lo degrada. En algún momento se pensaba que era algo positivo y después se descubrió que no sé si era tan positivo, no se sabe. No se sabe qué carajo es, pero un producto que aparentemente la inhibición era beneficiosa. Ahora se está viendo que no tanto. Y no se sabe para qué sirven. Y degrada las bradicininas. Y las bradicininas después se convierten en prostaglandinas. Y los IECA tienen un efecto más allá del efecto inhibidor de la angiotensina 2, que produce un montón de efectos, también produce liberación, aumenta las prostaglandinas, y esas son vasodilatadoras. O sea, que en los IECA es muy complejo, porque necesitan de las prostaglandinas para el efecto. Y después, el ibuprofeno
Se los voy a contar rápidamente. El único que inhibe, que se usa para la prevención secundaria de los fenómenos trombóticos es la aspirina. ¿Sí? La aspirina se une irreversiblemente. Adivinen quién es el único hijo de puta que lo desplaza de su unión, el ibuprofeno. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes le dan a alguien, le prescriben una aspirina a baja dosis, además que la caja dice carboaspirina, le está tomando un medicamento para el corazón. No está tomando un medicamento para el dolor, ni para la fiebre, ni para la inflamación. Entonces, muy probablemente cuando tengan dolor, no van a ir a comprar más aspirina. ¿Por qué van a ir a comprar ibuprofeno? Porque esa aspirina no la tienen como un medicamento analgésico, tampoco es analgésico a esa dosis. Y el ibuprofeno lo desplaza de su unión a COX. Entonces, aumenta el riesgo de fenómenos trombóticos, porque le saca el efecto beneficioso de la aspirina. ¿Sí? ¿Cuál habría que darse? Otro. Que no sé, le pueden dar más aspirina para durante un tiempo. O sea, un dolor crónico y buscar. Depende cuál. Puedes darle paracetamol. Tranquilamente, naproxeno. Y ahí terminó mis aires que quiero. Mis aires que quiero terminó en paracetamol, ibuprofeno y ninguno más. El resto los odio a todos. Esto es un uricosúrico, esto no se lo van a preguntar, y voy a evitar porque está en todas las diapositivas. ¿Saben lo que es la gota? No es la misma gota que rebasó el vaso que cuando te echaron de tu casa. No es esta. Bueno, la gota es una alteración en el metabolismo del ácido úrico, se forma más ácido úrico. Lo que genera es litiasis renal, cálculos, y artrosis, ¿sí? Y de las articulaciones. Y se llama gota porque el síntoma no es el más característico, pero el síntoma más feo, si se quiere, es la artrosis del dedo gordo del pie. Y lo comparan como si te tiraran una gota de plomo líquido caliente en el dedo gordo del pie. Para que se den una idea, los pacientes que están teniendo una crisis gotosa no toleran el roce de la sábana. O sea, bueno, este aumenta la expresión de ácido úrico. La aspirina lo que hace es retener ácido úrico. Los AINE en general retienen ácido úrico, sobre todo la aspirina. Entonces no conviene darlo en un gotoso. ¿Sí? Y fíjense esto. A ver, no voy a poder, pero... porque no veo un carajo. Ahí está. Fíjense, miren el metotrexato. Bueno, ahora cambió de color. Me costó un montón hacer eso. Porque tenía que meter bien adentro. ¿Por qué? Los colores son para mí, no son para ustedes. Porque los colores iguales quieren decir que la interacción es la misma. Por eso en amarillo estaba el corticoide, en naranja, en azul estaban el litio, el metotrexato, pero ahora en naranja están metotrexato y polucionantes orales y warfarina. Aparte de una ventana terapéutica muy estrecha, la aspirina los desplaza a su unión. Y todos se unen muchísimo a proteínas plasmáticas. Por ejemplo, las sulfonilurias, que son los hipoglucemiantes orales, se unen más del 98%, todas. Son varias, son distintas generaciones. Las warfarinas se unen un 99%, y el metotrexato no lo sé, pero se unen mucho a proteínas plasmáticas. Y es lo mismo como que aumentar las dosis. ¿Sí? Y hasta acá, ahí. Lo que hacen todos los libros es lo siguiente. El libro que agarren hace lo mismo. Describe la parte general y después describe el prototipo, que el prototipo es el ácido acetilsalicílico. Y después no vuelve a explicar todo lo mismo de cada uno de los grupos. Y explica un prototipo de cada grupo. Por ejemplo, los derivados del ácido propiónico. Bueno, habla del ibuprofeno y naproxeno. Y no describe otro. ¿Por qué? Pues son iguales. Y algunos detalles solamente. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver el prototipo de AINE, que cumple con todas las características de todos los AINE, de todos los grupos, que es los salicilatos, o el ácido acetilsalicílico. Simplemente voy a agregar información a lo que ya dije. En el caso de la aspirina, bueno, a dosis elevada, en caso de intoxicaciones, produce fiebre, aumenta la temperatura corporal. Es lo único que tengo para agregar. Con respecto a la respiración, equilibrio de ácido-base,
electrolítico y efectos renales, lo explico todo junto. Ustedes se toman una aspirina de 500 miligramos, que así viene la dosis, de la aspirina que compran en cualquier lado, y lo que hace es desacoplar la fosforilación oxidativa. Y si se desacopla la fosforilación oxidativa, el organismo lo que hace es aumentar la profundidad de las respiraciones. Eso es inobservable. Eso lo podés ver en una espirometría, pero no lo podés observar. El paciente se siente normal. Pero en realidad las respiraciones están más profundas. Eso hace que aumente, ¿qué? La PO2. ¿Sí? Porque aumenta el intercambio gaseoso. Y se produce una alcalosis respiratoria. Y esa alcalosis respiratoria, ¿cómo la compensamos? Excretando bicarbonatos. ¿Sí? Y ahí se terminó. Ahora bien, en pacientes que se intoxican o en consumidores de altas dosis de aspirina, ya a dosis más elevadas, a las recomendadas normalmente, deprimen la respiración. Entonces, disminuye el intercambio gaseoso y se produce aumento de la PCO2. ¿Y cómo lo compensamos? No lo podemos compensar porque no tenemos bicarbonato. Entonces se produce una acidosis respiratoria que termina en una acidosis mixta. ¿Se le daría bicarbonato para sacarlo bien? ¿Cómo? Que no se le daría bicarbonato oral para que... No, se hacen otras cosas, no. O sea, no. O sea, lo que menos te preocupa es la acidosis, no es más de la bicarbonato de tener un paciente intoxicado. Bien, no pasa nunca eso. Sí, en los que se intentan suicidar. Una anécdota. La gente no se intenta suicidar con aspirina o paracetamol. Yo he visto pacientes que se intentaron suicidar con anticonceptivos orales. Obviamente es imposible. O sea, no sé de dónde lo sacaron. O sea, lo tenés que agarrar, sentar, tomate 60 aspirinas, te va a morir. O sea, más sencillo y más barato. Bueno, nada, con respecto a los efectos gastrointestinales, es exactamente lo mismo, no voy a decir absolutamente nada más. Aparato cardiovascular, ahora de nuevo. Ahora sí, la dosis cardioprotectora, ¿cuánto es? 75 a 81 miligramos. Es la mínima dosis que inhibe reversiblemente la COX-1 de la plaqueta y hace que la plaqueta no pueda agregarse más. Y es la que se utiliza para la prevención secundaria. Si ustedes utilizan mayor dosis, o sea, aumenta el riesgo cardiovascular por la retención de sodio de agua, ¿sí? Y empeora, digamos, todos los efectos. O sea, a dosis mayores no es cardioprotectora. De hecho, el estudio... No importa, no voy a decir nada de ese estudio. No, porque no tiene sentido. Este dibujito me gusta, es viejo, pero no importa. Fíjense, en celeste es a lo largo de un par de años el consumo de aire. Todo, sin identificar. Fíjense, en azul es la aspirina, el ácido acetil salicílico, a esa dosis. Fíjense cómo aumentó después de que salió el estudio que demostraba que la aspirina protege para los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. Pero fíjense que no aumentó el consumo de aire. Se ve que reemplazaron el aire que consumían por aspirina. O sea que fíjense que se mantuvo el consumo de aire. Y lo blanco, ¿saben lo que es lo blanco? No figura bien. Los inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, que aumentaron al mismo ritmo cuando empezaron a aparecer los efectos gastrointestinales. ¿Sí? Y por eso se concluyó que el beneficio de la prevención primaria se ve opacado por los efectos secundarios gastrointestinales. Entonces, por eso solo se utilizan para la prevención secundaria. Porque, a ver, ¿qué posibilidad tiene usted de tener un infarto, un accidente cerebrovascular? Casi ninguna. ¿Para qué van a tomar aspirina? Y sí tiene mucha posibilidad de tener efectos gastrointestinales. ¿Sí? Aumentan las transaminasas, es un efecto crónico, no aparece de un día para el otro, aparece en tratamientos prolongados. Están contraindicados pacientes con hepatopatía, pacientes con alteración de la coagulación. Hay un montón de alteraciones de la coagulación que están contraindicadas. Les dije que los efectos glucosídicos a dosis bajas son menos de 2 gramos. Retiene ácido úrico. Dosis intermedia, en realidad dosis menor de 2 gramos porque no son bajas de 2 gramos, es alta.
Retira ácido úrico. Dosis de 2 a 3 gramos día no hace nada. Y dosis mayores a 5 gramos día aumentan la expresión de ácido úrico. Lo que pasa es que nadie va a utilizar aspirina 5 gramos como uricosúrico. Dejémoslo. No tengo nada nuevo para decir. Síndrome de Reye. ¿Saben lo que es el síndrome de Reye? ¿Quién se vacunó contra el COVID? Bueno, COVID. Bueno, ¿tuvieron fiebre? ¿Alguien, levante la mano quien tuvo fiebre? ¿Qué les decían? No, ¿qué más? Que no tomen aspirina y ibuprofeno, que tomen paracetamol o medidas físicas. ¿Por qué? Porque hay una patología que primero se descubrió en niños. No, si no me ¿Pero por qué? Bueno, a ver, ese es mi caso. Pero en realidad son todas las enfermedades virales sistémicas. COVID, en su momento la gripe A, sí, la varicela también. O sea, pero son todas enfermedades virales sistémicas. ¿Por qué? Porque produce una reacción cruzada y termina produciendo una encefalopatía hepática. Es infección producida por varicela, Epstein-Barr, citomegalovirus, Coxsackie, COVID, gripe A. Entonces, hay que usar paracetamol. Primero, el síndrome de Reye se descubrió en niños y después ya se sabe que se produce en todas las edades. Por eso, no hay que consumir salicilatos cuando tienen una infección vírica sistémica, ¿eh? No, digamos, si tengo faringitis viral. Para el dolor está bien. Bueno, producen hiperglicemia con glucosuria, no producen diabetes, no pasa nada, tampoco la complica en paciente diabético, la pueden usar tranquilamente. Igualmente estoy diciendo que hacen. En el sistema endocrino producen disminución de la vida media de las hormonas tiroideas, de las T3 y T4. No producen hipotiroidismo, pero producen eso, hacen que las hormonas tiroideas vivan menos. Durante el embarazo ya les dije que son categoría C, D. La aspirina en sí va a producir aumento de la incidencia de hemorragia perinatal y puede producir bajo peso al nacer y abortos. ¿Sí? Interrupción del embarazo. Y en algunos casos viene el ácido salicílico para ser utilizado por vía tópica para las callosidades, eczemas o verrugas. ¿Sí? Bien. Muy rápidamente, nadie le va a andar preguntando sobre... Son todos derivados de los ácidos, los AINE. Entonces, la modificación del pH va a modificar la absorción. ¿Sí? Y después la presencia de alimento, la velocidad de vaciamiento gástrico, modifican la absorción. Esto no importa. La aspirina se elimina por conjugación, no importa, con glicina, con ácido sulfúrico, con glicina y glicina, son dos cosas distintas. Y con glucurónido. ¿Sí? La aspirina a dosis mayores de 2 gramos sigue cinética no lineal. ¿Se acuerdan? Bueno, o sea que la vida media va a aumentar a dosis mayores de 2 gramos. Y en orina se excreta siempre conjugado. No sé, o sea, la mayoría de las veces se excreta conjugado, solamente el 10% se excreta de manera libre. ¿Por qué es importante esto? ¿Se acuerdan del atrapamiento iónico? ¿Sí? Que era la alcalinización o acidificación del medio para, digamos, haciendo lo contrario a la naturaleza para aumentar la excreción. Bueno, en el caso de un intoxicado con aspirina, podemos alcalinizar con bicarbonato y este 10% pasa a un 30%. O sea, que está reindicado en el caso de si tenemos una intoxicación con aspirina, alcalinizar el medio interno. No siempre se hace, pero la aspirina está reindicada. O sea, el 10% pasa a 30% libre, un montón. Y terminamos con aspirina. Acetaminofén se llama en Estados Unidos, o acetaminofén en España, acá se llama paracetamol. El paracetamol ya sabemos que ya no es un AINE, pero no lo odiamos por eso. Solo inhibe Cortés, es analgésico central, débil y es antipirético. No es antiinflamatorio. Lo paso rápido porque no hace nada, básicamente. O sea,
No lo voy a explicar, pero o sea, como no inhibe ni la COX-1 ni la COX-2, no es cardioprotector, tampoco produce daño sobre el corazón si damos dosis elevada, no produce alteración del equilibrio ácido-base, no altera la población, no tiene efecto sobre el ácido úrico, no produce daño gastrointestinal y no interactúa con el estrés. No hace nada. Esto ya lo vieron. O sea, este es el efecto adverso más grave del paracetamol o acetaminofén, que es la toxicidad, la toxicidad gástrica. No, gástrica, y está el hígado. Hepática. Dije gástrica, bueno. Me levanté como a las 6 de la mañana, todavía ni siquiera comí. No me llega mucho agua hepática. Bueno. Que es un efecto dosis dependiente. O sea, aparece a dosis elevada. La dosis del paracetamol es de 500 miligramos a 4 gramos día. ¿Sí? Bien. Las dosis tóxicas son 10-15 gramos. Y la dosis letal son 25-30 gramos. Igual la aspirina con el paracetamol son más o menos iguales. 25-30, 20-25, de acuerdo a la bibliografía cambia, pero entre 20 y 30 para los dos, la dosis letal. Cuando nosotros tomamos, o sea, normalmente el paracetamol se conjuga. Un 98% se conjuga con ácido glucurónico un 60%, con ácido sulfúrico 35% y con lisina un 3%. El resto se oxida por esos citocromos, por el 1,2 y el 2,1. Y forma un metabolito que se llama, ¿cómo se llama? N-acetil 3,4-P benzoquinonamida. La sigla es NAPQI. ¿Sí? Balaval decía quinona. Pero le pueden decir NAPQI, está aceptado el NAPQI. El NAPQI es un metabolito reactivo. ¿Qué es un metabolito reactivo? ¿Qué diferencia tiene con un metabolito activo? Un metabolito activo tiene la misma actividad que el fármaco original, más o menos. O sea, más actividad o menos, pero tiene actividad igual. El metabolito reactivo reacciona con una parte del organismo. Les voy a dar otro ejemplo que nada que ver. El nitrocruciato de sodio, que lo vamos a ver en antihipertensivos, se convierte en cianuro. Se convierte en cianuro. O sea, sí, en realidad, sí, se convierte en cianuro. Pero depende de los grupos sulfidilo para convertirse en tiocianato. O sea, por la rodadas hepática, depende, el cianuro ese inmediatamente se convierte en tiocianato y necesita grupos sulfidilo. Si uno se intoxica o toma dosis elevadas, se acumula el cianuro y no se muere. Porque ustedes saben que el cianuro es mortal, es uno de los venenos más mortales. Entonces, ¿qué se hace cuando se administra el nitrocruciato de sodio? Se da con tiosulfato de sodio. ¿Para qué? Para que el tiosulfato le dé los grupos sulfidilo y no se agoten. ¿Ven cómo el cianuro también es reactivo? Aparte de que produzca depresión respiratoria, es también reactivo. O sea, necesita unirse al grupo sulfidilo. Lo mismo hace que el NAPQI. El NAPQI es reactivo, se une a los grupos sulfidilo y se va por orina sin hacer daño. ¿Qué pasa? Cuando nos intoxicamos, sucede esto. Primero, se satura la conjugación. ¿Sí? Bueno, y después que a los 10-15 gramos que se satura la conjugación, se empieza a oxidar más. Fíjense cómo cambió la flechita, que era más chiquitita, ahora pasa más grande. Ahora se oxida mucho más. Y forma más NAPQI. Y ese NAPQI se va uniendo a los grupos sulfídicos hasta que los agota. Porque no son, digamos, no son infinitos, los agota. ¿Y a qué grupo sulfídico se une? Al del hepatocito. Y forma lo que se llama la necrosis hepática centronuclear, que es el efecto adverso más grave. Pero eso es dependiente, aparece a partir de los 10-15 gramos. Voy a seguir. El alcohol es un inductor enzimático del citocromo 2B1, por eso generamos tolerancia. Entonces, si le damos la misma cantidad de paracetamol, ¿quién no toma alcohol?
No, vos, ¿no? Bueno, si le damos a Giancarlo la misma cantidad de paracetamol que a mí, yo voy a botar más rápido los grupos sustituidos, porque yo formo más ácido. A mí sí me gusta el alcohol. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener una intoxicación o una necrosis hepática a menos dosis que él. O sea, ¿por qué? Porque tengo más citocromo de uno, mucho más, muchísimo más. Bueno, no sé qué tanto, pero bueno, entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, la dosis máxima en alcohólicos es hasta 2 gramos. En pacientes no alcohólicos, hasta 4 gramos. Voy a seguir con el efecto adverso hepático. Cuando tengo intoxicado por paracetamol, bueno, obviamente se hace todo lo que se hace en el intoxicado, signos vitales, digamos, se trata de disminuir la absorción, se aumenta la expresión y en algunos casos se puede, si conocemos el tóxico, se puede dar un antídoto. ¿Saben cuál es el antídoto? N-acetilcisteína, muy bien. Para la administración de N-acetilcisteína se utiliza este nomograma, que se llama nomograma de Ruman-Matthew. ¿Sí? Fíjense, lo que se hace es comparar, o sea, unir los datos. Para eso se necesita la concentración plasmática de paracetamol y el tiempo aproximadamente desde que fue la intoxicación. Que es relativo, porque a lo mejor vos llegaste a tu casa y te encontraste un familiar tirado en el piso. ¿Sabés cuándo se intoxicó? No, pero más o menos podés tener una idea. ¿Sí? Si hace un mes no lo ves, no sabes. Pero, qué sé yo. Y si el punto de unión queda abajo de esa línea, no se da en acetilcisteína. Si el punto de unión queda arriba, y a la izquierda, sí se usa en acetilcisteína. De todas maneras, yo les cuento. Juliana Bolín, que es toxicóloga, me contó que acá en Rosario siempre se da en acetilcisteína. Independientemente, no se mide la concentración plasmática, y si sabemos que la intoxicación fue por paracetamol, se utiliza en acetilcisteína. Ahora les voy a contar otra cosa que tampoco tiene bollete. Y después tenemos efectos adversos cutáneos, como por ejemplo son erupciones de distintas características, de acuerdo a cómo se manifieste, tienen nombre, morbiliforme, urticariana, de acuerdo a cómo se manifieste. Y hematológico, que puede ser trombocitopenia, anemia plástica, pero normalmente no aparecen. El paracetamol es muy bien tolerado y casi no tiene efectos adversos. El más grave es el de dosis dependiente. Ya les dije que odiaba todos los vaines. Bueno, uno de los que más odio es la indometacina. Derivado del ácido acético. Este es un indol acético. Esa clasificación no se puede buscar. Pero bueno, el diclofenac es también derivado del ácido acético, pero es un fenilacético. La indometacina es más potente que la aspirina en su unión a la cosa. Lo que pasa es que no es irreversible. ¿Sí? Es, digamos, muy poco tolerada. Tiene muchísimos efectos adversos y son muy frecuentes. Entonces solamente se utiliza para 2 cosas. Una, para el cierre del ductus arterioso cuando el pacientito prematuro, que es el único que puede tener el ductus abierto, nace y el ductus persiste y produce daños hemodinámicos. El paciente tiene alteraciones hemodinámicas y se intentó cerrar el ductus de otra forma y no se cerró. Bueno, no queda otra que darle de indometacina. Pero es la última opción. Les voy a contar algo. Acá en Rosario, los obstetras le dan por vía intrarrectal indometacina a las embarazadas cuando van a tener un parto prematuro. No digo nada más. Pero ya dije todo con eso. Yo la busqué en indicación. Que cierren el ducto apenas inmediatamente. Cuando vos tenés un parto prematuro, van hacia allá. Entonces, lo meten por vía intrarrectal para que... Pero la busqué, miren que yo tengo acceso a un montón de páginas y no. Páginas que ustedes no tienen idea, pero ya les voy a contar 2 o 3 cositas que a lo mejor puedan tener idea el día de mañana. Y para la antipiresis, ¿cuándo? Cuando el paciente está al horno. Cuando tiene, por ejemplo, una fiebre de origen desconocida, no se conoce la causa, no le baja la fiebre de ninguna manera, lo metimos en hielo y no le bajó la fiebre. Le dimos todos los medicamentos que había como antipiréticos, no le baja la fiebre, bueno,
usamos indometacina. Les dije que producía muchos efectos adversos. ¿Saben cuál es la incidencia de efectos adversos? De 50%. O sea, de cada 2 que tomen indometacina, uno va a tener un efecto adverso. El 20% lo va a tener que suspender, ¿sí? Por la intolerancia. Esto no importa. Estos son los efectos adversos. Son algunos complicados, por ejemplo, pancreatitis aguda, convulsiones, psicosis, anemia plástica. ¿Saben cuál es el efecto adverso más frecuente? ¿Cuál les parece el más leve? ¿Y otro? Bueno, el más grave. El 50% de los que tienen efectos adversos van a tener cefalea frontal y lleva al suicidio. O sea, se ve que es tan intolerante, el dolor lleva al suicidio. O sea, de cada 100 que tomen indometacina, 50% va a tener efecto adverso. Y 25 de ellos van a tener cefalea frontal. Porque es 50 de 50. Bueno, una mierda. O sea, sinceramente, una bosta. Dos fármacos que son buenitos, por decirlo de alguna manera, son el ibuprofeno y la naproxeno, son del mismo grupo, ¿sí? En general, son equivalentes en la inhibición de la COX, de las distintas COX, de las 3 COX a la aspirina, pero con una ventaja, que su relación riesgo-beneficio es mucho mejor. O sea, que no tiene tantos efectos adversos como la aspirina, ¿sí? No importa eso. Efectos adversos gastrointestinales sí los tiene, pero mucha menor incidencia que la aspirina, muchísimo menos. Si lo tomó clínicamente, sí va a producir. Y cada uno tiene lo suyo, por ejemplo. Mareo, fatiga, lo tienen todos, para los dos. Pero, por ejemplo, el ibuprofeno produce, por decir, ambliopía tóxica, te quedas ciego. No, no es frecuente, no es para nada frecuente, está descrito. A lo mejor apareció en una o dos personas, bueno, se describe. Y el naproxeno produce ototoxicidad, o sea, produce problemas de la audición, y no me acuerdo cuál otro, pero ese es el más diferente. Somnolencia, creo, que produce. No me acuerdo, me estoy olvidando de alguno, pero no es grave. Y no hay nada más que agregar de estos dos. Acá sí tengo algunas cosas para decir. Derivados de las pirazolonas. Los otros eran derivados del ácido propiónico, si no lo dije, eran derivados del ácido propiónico. Estos son derivados de la pirazolona. Ustedes me preguntan, ¿por qué dice esa boludez? Ahora les explico. O sea, ¿por qué es importante que deriven del mismo ácido? Bien. Dipirona, vamos a empezar. Primero produce un efecto analgésico, te he dicho que no es tan importante porque no se utiliza casi como analgésico. Sí, en algunos casos. ¿Saben cuál? En los dolores tipo cólico. Yo le dije que los años no servían. ¿Pero saben por qué? Porque relaja las fibras musculares. Entonces sirve para los dolores tipo cólicos. ¿Sí? A diferencia de todos los otros años. Ahora me duele la cabeza, no voy a usar dipirona. Ahora tengo un dolor tipo cólico, sí puedo tranquilamente usar dipirona. Dipirona se sacó hace muchos años, creo que fue en la década del 60 que se saca del comercio de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque produce algún que otro efecto adverso grave. Uno es la granulocitosis, con una incidencia de 5 a 8 años por caso por millón de habitantes. Es mortal, si aparece te morís. Te quedás sin células, básicamente, sin células de la sangre. Y la anemia plástica, que pasa lo mismo, en realidad, me entendieron. Y la anemia plástica, que le hace prácticamente lo mismo, para uno es una serie y otro es toda la célula, que aparece en 2 a 3 casos por millón de habitantes por año. ¿Sí? Y aparentemente por esto fue retirado del mercado. Y también produce un efecto adverso que es un poco más frecuente, que es el shock anafiláctico. ¿Qué característica? ¿Quién sabe qué se da en el shock anafiláctico? Lo primero que se da. Una reacción alérgica. Sí, pero ¿qué se da? El paciente se está asfixiando. ¿Cómo? Tiene edema de glotis y broncoconstricción y se está... Si ya se murió. Ahí está. Llegaste tarde. ¿Y sabes qué? ¿Quién lo dijo? ¿Vos? Llegaste tarde. ¿Y sabes qué?
En este caso no funciona. Eso es importante porque el paciente va a tener un shock anafiláctico, tiene un edema de glotis, te está asfixiando y todo el mundo automáticamente viene con la adrenalina y se la pone en un músculo. No en la cola, no, ni siquiera me voy a agarrar el músculo primero que encuentre y se lo pone. No va a meter en intercostales porque no hay músculo. ¿Sí? Entonces, brazos, estamos hablando, piernas, glúteos. En el muacetero, no, nadie te va a poner un... ¿Sí? Bueno, no responde a la adrenalina. Entonces, eso es importante porque vos tenés que sospechar que fue por, o sea, que fue por dipirona, porque si no, no lo salvás. Porque antes yo anafiláctico inmediatamente y tenés muy poco tiempo. Entonces vos tenés que tener antecedente. No responde a adrenalina porque aparentemente lesiona las células alfa 1, por eso. Las células adrenérgicas que producen vasoconstricción. Y no sé, creo que está relacionado con eso. ¿Saben que se utiliza? Teofilina. La teofilina, yo les digo, broncodilatación, hay dos fármacos que solamente producen. Los agonistas beta 2, que ya lo sabían, como el salbutamol, y la teofilina. Son los únicos dos medicamentos que producen broncodilatación. Les cuento una anécdota. Hubo un docente acá, que fue jefe de cátedra de farmacología, es que es más de este año se jubiló, pero no dije nombre. Yo les voy a decir lo que sé. Ustedes son chiquitos, en mi época se comentaba muchísimo y durante años se comentó. Era algo de pasillo. Yo les voy a contar lo que me contó él. Tampoco quiero faltarle el respeto, por más que se lo falto en todas las clases, pero no importa. Le dieron dipirona él era pediatra. Yo te digo, yo tengo un nene y no lo acerco a esa persona, ya por el aspecto. No. Le digo, caca, le digo al nene. Ya por el aspecto, digo, ni siquiera sé que me atiende. No, pará. Ya con la colita, ¿viste? Bueno, dieron dipirona, no me dijo que fue él. Y el pacientito se murió. Y, según lo que dijo, tuvieron todos que irse del centro de salud, que no me dijo cuál es, iba a abandonar porque si no le hacían juicio, o sea, darle baja de matrícula. Eso fue lo que me dijo. No es otra cosa. O sea, porque si yo le digo lo que se comentaba, o sea, otro que Alberto Fernández. O sea, no puedo decir más, pero lo que se comentaba se comentó siempre. Pero yo lo que sé de fuentes fidedignas es eso. Y aparentemente por esto se saca del mercado. En Estados Unidos también se saca en Francia. Hay otros efectos adversos que se los pongo, pero también existen. No son tan graves. Los otros son mortales. Se saca del mercado. En Europa también. Después de Europa se vuelve a comercializar y se vuelve a sacar. ¿Y qué se empezó a utilizar? En España, sobre todo, y en Francia, metimazol. Que no producía tantos, es el mismo derivado, que no producía tantos efectos adversos. En Estados Unidos no se comercializa el metimazol. Pero si ustedes buscan en el Goodman dipirona, no está. Porque se sacó y cómo lo van a estudiar porque ya no existe. Está metimazol, que ya no se comercializa más. ¿Quieren que les cuente qué está pasando ahora? En España ya llevan más o menos 300 muertos por metimazol. Y el Estado, las organizaciones civiles pidieron el retiro del metimazol. Y el gobierno no quiere. Y la agencia de medicamentos tampoco. Pero ¿saben? El detalle está. Yo les dije que los efectos clase B, no sé si lo dije, dependían de la persona. No dependen del fármaco, dependen de la genética. ¿Saben quiénes son los que están muriendo? Los ingleses que viven en España. Los ingleses que viven en Inglaterra no consumen metamizol, pero como están en España pueden consumirla. Y se mueren los ingleses. Por la genética anglosajona. O sea, el problema está con los ingleses. No, en serio. Es llamativo porque... Y capaz, ¿viste? Capaz.
Tipo acá la maldición de Malinche, ¿viste? Sí, tipo algo así. Bueno, ahora ya vamos a pasar a hablar de otra cosa. Esto si quieren leerlo, yo mientras tanto les rompo, les doy un audio para que no se concentren. Se pensó, estos son de los libros que ustedes estudian. Profe, Sí. pero acá en Argentina se sigue usando el celular. Se ve. Y la pregunta es, ¿cuántos pacientitos, porque por ejemplo vos llevas a un pediátrico con fiebre convulsionando, se hacen tres cosas inmediatamente? Se baja la fiebre con dipirona, se hace la profilaxis de la meningitis y se calman las convulsiones con diazepam interrectal. La pregunta es, ¿cuántas muertes produjo la dipirona? O sea, no lo pudimos salvar. Oh, tenía fiebre y no se pudo salvar. Capaz que lo mató la dipirona. No hay estudios porque O sea, acá la gente se muere. Tomaron dipirona. ¿Fue por la dipirona o fue por la enfermedad? No sabemos. ¿Sí? En Estados Unidos se aprueba un montón de medicamentos, pero no para usarlos de choice, para comercializarlos en otros lados. Como por ejemplo. Bueno. Ahora les voy a contar algo mucho más divertido, o mucho más aterrante, si ustedes quieren. Para mí, si ustedes me preguntan qué fármaco odiar, el que viene en un ratito. Fíjense, falta alguno. ¿Cuál falta? Uno que consume normalmente para los dolores osteoarticulares. Es el que más odio, por lejos. No, pero ahora les voy a contar algo del diclofenac, porque en realidad le tengo que agradecer mucho al diclofenac. Lo que dicen estos dos libros fue la hipótesis con la cual salieron los inhibidores selectivos de la COX-2. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que la COX-1 es la que produce... A ver, ¿ustedes tienen fiebre en este momento? No. ¿Y tienen COX-1? Sí. ¿Tienen inflamación? Sí. ¿Tienen inflamación? No. ¿Tienen COX-1? Sí. Entonces, la COX-1 no produce daño. Es la que mantiene los efectos basales de todos los órganos. ¿Sí? Hola, por ejemplo, la protección gráfica y un montón de cosas más. La COX-2 solamente está en el sistema nervioso central, ya saben que está relacionado con la fiebre, no pasan las estaganinas para abajo. Y el riñón, que ya les cuento por qué está el riñón. Si me acuerdo, se les cuento, si no me hacen acordar. Entonces, es la que produce toda la sintomatología, la que produce la fiebre, la que produce el dolor, la que produce la inflamación. O sea, el culpable de la fiebre, el dolor, la inflamación son las prostaglandinas producidas por la COX-2, fundamentalmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no inhibimos la COX-1, no tenemos efectos adversos y si inhibimos la COX-2 sin inhibir la COX-1, tenemos solamente efectos terapéuticos. Eso es lo que digo. ¿Sí? Eso se llama pensar para el culo. Les cuento la historia de Rofecoxib. Rofecoxib fue el primer inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2. Una innovación realmente porque solo inhibía la COX-2. Y ahora les voy a contar un par de cosas más. No sé qué las no, vamos. Estamos. O sea, fue larga la clase. Sí, porque, bueno, hablo más lento cuando. Lento. Fíjense, estoy hablando lento en comparación de las cosas. Bueno, Rofecoxib sale al mercado, fue un estudio y está relacionado con farmacovigilancia. El estudio que aprueba Rofecoxib iba a durar un año. ¿Sí? Merck, que es el dueño que era el dueño de Rofecoxib, era el dueño. Sí, ahora es el dueño de todo lo que produjo Rofecoxib. Es el responsable. Saca al mercado, muestra los resultados de los primeros 6 meses y la agencia reguladora lo aprueba. Y sale al mercado. Obviamente el estudio tiene que seguir porque el protocolo duraba un año. Si vos interrumpís el protocolo, te multan. Vos tenés que terminarlo. Más allá que el medicamento es de mercado. ¿Sí? Pero la idea es que si durante los primeros 6 meses dio resultado, o sea, antiinflamación, analgesia y antipiresis, sin tanto daño gastrointestinal,